¿Cuánto y cuán lamentable es el silencio obligado? El caso Jorge Glass y la sombra de la censura en Ecuador y la persecución más brutal que ha podido verse durante los últimos tiempos. El reciente revés judicial para el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien se le negó nuevamente un recurso de habeas corpus, ha reabierto una herida profunda en la opinión pública ecuatoriana sobre la imparcialidad del sistema de justicia y la salud del derecho a la libertad de expresión. Según el análisis del abogado constitucionalista Carlos Sánchez Gued, el argumento de la defensa basado en supuestas condiciones críticas de salud física y psicológica no fue suficiente para convencer al juez en esta ocasión. Gued recuerda que en intentos anteriores Glass obtuvo su libertad bajo premisas similares, pero su comportamiento posterior participando en mítines políticos y caravanas con una vitalidad que contradecía los diagnósticos médicos ha generado un precedente de escepticismo jurídico. Esta falta de pruebas sobre tratos crueles o degradantes en su actual reclusión fue el pilar para que el magistrado decidiera mantenerlo tras las rejas, marcando un giro en la estrategia legal que anteriormente le había sido favorable. Vayamos a mirar. Bueno, mi gente, quería contarles algo que me sucedió hoy día en una entrevista que tenía a las 2:30 en la Radio Unión acá en Chone. Atendí la invitación de un periodista que hace rato me estaba diciendo que yo visito otros medios y no había hablado con él, ¿no?, en alguna entrevista. Lamentablemente la vez pasada tuve que suspender por unos problemas que tuve de salud. Pero ¿qué es lo que les quiero contar? Hoy en el desarrollo de la entrevista empezamos a hablar de temas generales hasta que quien me entrevistaba me pregunta qué opinaba yo de lo que le estaba pasando al ex vicepresidente y compañero Jorge Glass. Cuando yo empiezo a dar mi criterio, no solo político, sino también jurídico, de la injusticia que se está cometiendo con el ingeniero, de cómo lo tienen secuestrado, de cómo han jugado con su libertad, lo han usado como un trofeo de guerra. Estábamos desarrollando el tema y empiezan a tocar el vidrio, ¿no?, con el sex de vidrio, a golpear, pero de una manera insistente y duro. Un secuestro político que está haciendo. Entonces, aquí sí hay que responsabilizar al gobierno, al Estado, porque incluso cuando veo para atrás pude ver a una persona, en este caso una dama, que fue la que me recibió para la radio, hacer que de eso no se hable. Ustedes también recorren los diferentes sectores. Entonces yo sí quiero hacer una reflexión, porque más allá de que pueda haber posturas, los medios de comunicación tienen que dar la apertura, y en este caso, si se puede refutar, hacerlo con altura, pero no en plena entrevista golpear el vidrio para decir que no se pregunte esto, ¿no? A mí me duele porque es una radio en la cual mi abuelo trabajó tanto tiempo. No se estaba diciendo nada malo, se estaba preguntando el criterio, la opinión, la estaba dando, y no sé cuál sea la línea, aunque ya creo que es evidente, pero sí me duele lo que pasa, ¿no? Entonces, a dejarlo como reflexión. Aquí en el país hay muchas cosas que tienen que cambiar, tanto en lo privado como en lo público. No podemos seguir secuestrados por los gobiernos de turno, que tratan de, por decir así, de ocultar la verdad, no sé, comprando conciencia. Entonces, para la reflexión. Sin embargo, el debate trasciende los estrados judiciales para trasladarse a las cabinas de radio y las redacciones de prensa, donde se respira un aire de hostilidad hacia quienes intentan denunciar lo que consideran una persecución política. Un incidente reciente ha encendido las alarmas. Un entrevistado fue interrumpido violentamente mientras exponía su criterio jurídico y político sobre la situación de Glass, a quien calificó como secuestrado por el Estado. El relato es estremecedor. Golpes insistentes en el vidrio de la cabina por parte de la administración del medio para forzar el cambio de tema.
Este acto de censura directa sugiere que el caso Glass no es solo un asunto de leyes, sino un tema tabú que el gobierno parece querer erradicar del debate público utilizando la presión sobre los medios de comunicación para evitar que se hable de injusticia o trofeos de guerra. Pues Glass se convirtió en un trofeo de guerra. La pregunta que resuena en las calles y en redes sociales es si existe una directriz o línea comunicacional emanada desde el Palacio de Carondelet para silenciar cualquier narrativa que favorezca al ex vicepresidente. La percepción de que Glass está siendo usado como un símbolo de la lucha contra la corrupción para sostener la popularidad gubernamental choca frontalmente con las denuncias de violaciones a sus derechos humanos. Al intentar acallar a periodistas y analistas, el gobierno corre el riesgo de confirmar las sospechas de sus detractores. Que la verdad sobre el trato a Glass es tan incómoda que prefieren romper el cristal de la comunicación antes que permitir el libre flujo de ideas. Esta supuesta estrategia de control mediático no solo afecta a la imagen del exmandatario, sino que erosiona los cimientos democráticos al restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y contrastada. Finalmente, el caso de Jorge Glass se ha convertido en el termómetro de la justicia y la libertad de prensa en el Ecuador actual. Por un lado, la justicia técnica exige pruebas irrefutables de maltrato que, según los jueces, no se han presentado. Por otro lado, la realidad política muestra un escenario de polarización donde la censura parece ser la herramienta para evitar que el discurso de la injusticia gane terreno. No se puede tapar el sol con un dedo, y mucho menos callar una verdad que para muchos es evidente. El uso del sistema judicial como arma política, mientras los medios de comunicación sigan bajo la presión de ser silenciados al mencionar nombres específicos o posturas críticas, la democracia ecuatoriana seguirá en una terapia intensiva donde la libertad de expresión es el paciente más grave. Recuerdo que Jorge Glass ya intentó antes y con éxito un habeas corpus, que obtuvo su libertad mientras cumplía la pena. No es la primera vez que lo intenta, es la primera vez que lo intenta sin éxito, eso sí. Y la vez anterior, yo al menos en lo personal me sentí burlado, ¿no? Porque Jorge Glass salía con un diagnóstico muy grave, de condiciones físicas y psicológicas muy graves. Él parecía salir renovado, hasta se hablaba de que había recuperado cabellera, salió con un arete, salió a hacer una caravana del triunfo y a participar en mítines políticos, y no parecía una persona, al menos no parecía ser una persona que estaba enferma. Yo creo que eso tiene que haberle jugado en contra. Ahora está privado de su libertad, le implican que no tiene, pues, quizás las comodidades que tenía antes. No sé si efectivamente está sufriendo maltratos, tratos crueles. Si eso fuera cierto es grave, y si eso fuera cierto y hubiera sido probado, el habeas corpus tendría lugar. En conclusión, la negación del habeas corpus a Jorge Glass, sumada a los evidentes intentos de censuras en medios, revela una preocupante simbiosis entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Lo que sucede en medios es un síntoma de una enfermedad mayor: el miedo del Estado a que se cuestione su narrativa oficial. La injusticia que se denuncia contra Glass no se resuelve con golpes según vidrio ni con silencios forzados. Se resuelve con transparencia y respeto al debido proceso. Si el gobierno insiste en prohibir el debate, solo logrará que el clamor por la verdad sea más fuerte, pues la historia ha demostrado que entre más se intenta callar una voz, más eco genera en la conciencia de un pueblo que demanda justicia real y no venganzas políticas disfrazadas de legalidad. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Guardo silencio. Ustedes juzguen, ustedes miren, ustedes hablen. La censura en el Ecuador es terrible. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
temor. Hechos Ecuador.